cuando hablé con Jesús, digo, necesito un abogado y un cardiólogo. Es decir, necesitas ambas cosas. Es decir, y sobre todo en un momento coyuntural convulso a la hora de tener que ejercer las acciones legales para enfrentar cualquier tipo de reclamación. Pero sí en la civil en la que nos encontramos, en la que se encuentra un instalador, en la que se encuentra un autónomo, en la que se encuentra cualquier tipo de empresa que ejecuta una obra. ¿Qué casos concretos son los que te aparecen más representados en esa petición de, oye, tengo un problema? ¿Cuáles son los más habituales y cuáles se podían evitar de alguna manera llegar a unas circunstancias que son más complicadas? Te pongo un ejemplo. De la competencia territorial a la que las partes se someten una vez que se suscribe el contrato. Es decir, nadie es consciente, y es una cosa típica, ¿por qué? Porque el empresario, el instalador, está para dar el presupuesto y para valorar, lógicamente, el precio que ha dado al contratista o a la propiedad. De la gestoría, porque es algo que lo tenemos claro. Claro, pero no tenemos tan claro a lo mejor el contratar un abogado, tener un abogado ya, claro, siempre que podamos contar con él, que conozca nuestra empresa, la dinámica y que nos pueda guiar un poco, ¿no?, en la línea del día a día, ¿no? Un ejemplo de hace relativamente poco. A una empresa se le reclama una cantidad que me acuerdo que era potente, 170.000 euros, una cosa así. En primera instancia lo ganamos en el despacho, vamos, que somos un equipo y lo ganamos, da igual. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Jesús Sánchez, secretario general de ADIP, Asociación Española, la asociación de instaladores que organizamos FeriaDIP en el gran punto de encuentro en el que nos encontramos todos. Gracias por venir a asistir a esta importante ponencia, porque además, como avanzábamos antes anunciándola en el título, necesito un abogado. Muchas veces nuestras empresas se enfrentan a multitud de problemas precisamente porque creo que antes no hemos pensado en que necesitábamos esa ayuda, esa asistencia a nivel de contratación, a nivel de enfrentarnos a tener trabajadores, a nivel de cualquier... Bueno, yo diría que como empresario, desde que salimos y ponemos un pie en la calle, estamos teniendo que pensar ya en qué nos va a ocurrir y en cómo podemos mejorar las acciones y nuestra línea de trabajo para evitar riesgos y problemas. Entonces, bueno, tenemos la suerte que tenemos al otro lado a Fernando Fanego. Él es un abogado, ahora hablaré algo más de su perfil, que colabora con la asociación, lleva todo lo que es el apartado de asesoría jurídica, lo que es ese espacio para dar una orientación al día a día del asociado, y además también hemos iniciado una nueva línea de participación a través de la revista, redes sociales, donde plantearemos casos concretos y donde daremos una orientación fruto de esos pequeños artículos que tan osadamente muchas veces y tan en la llaga, ¿no?, de lo que nos ocurre, pues nos aporta Fernando. Entonces, él, además de su perfil, como decía, de abogado, también participa en medios de comunicación, es una persona que a nivel de divulgación y sobre todo en ese espacio legal, ¿no?, de hasta dónde llegamos, qué tenemos que cubrir, pues tiene un amplio conocimiento, experiencia, y en esas mesas de debate, en esas participaciones que tiene a través de los medios, de la radio, de la televisión, pues también se alimenta de los casos, se alimenta de las circunstancias, y eso nos sirve además a todos para poder nutrirnos después de toda esa información. Así que creo que sería mejor que, a pesar de lo que yo ya he ido avanzando, primero te presentaras, por favor, Fernando, y a partir de aquí pues iniciamos, si quieres, pues desarrollando un poquito eso de necesito un abogado y cuándo me acuerdo de ello. Pues muy buenas tardes a todos, agradecer de corazón a la asociación el poder estar aquí y sobre todo para un tema tan sumamente que creo que es importante porque es el fruto del trabajo bien hecho el que se ha compensado de una forma legal. Y muchas veces nos afrontamos, yo cuando he visto el título de la ponencia, cuando hablé con Jesús, digo, necesito un abogado y un cardiólogo. Es decir, necesitas ambas cosas. Es decir, y sobre todo en un momento coyuntural convulso a la hora de tener que ejercer las acciones legales para enfrentar cualquier tipo de reclamación. Me da igual el orden y la jurisdicción a la que tengas que ir, ¿no?
tanto en el orden civil como en el orden laboral, que antes hemos estado viendo una ponencia súper interesante sobre el tema de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con menores de edad tutelados dentro de una obra, ¿no? A ver, el instalador se enfrenta ahora mismo a una situación, como digo, convulsa, sobre todo porque recientemente se ha aprobado una ley que ha entrado en vigor en abril de este año, que es la Ley 1/2025 de Eficiencia de la Justicia. Esto a la gente le suena muy raro y, sobre todo, puede ser hasta incluso tedioso y aburrido que yo comente los pormenores. Pero sí tengo que dar unas pinceladas de esta ley porque os importa y os involucra en la situación a la hora de poder ejercer tus derechos. La Ley de Eficiencia en la Justicia que se ha aprobado y a la que todos estamos obligados a cumplir establece unos requisitos para poder acudir a la jurisdicción, a cualquier tipo de orden jurisdiccional, excluyendo lógicamente determinadas materias, como en el ordenamiento, en la jurisdicción laboral o en la jurisdicción mercantil, pero sí en la civil en la que nos encontramos, en la que se encuentra un instalador, en la que se encuentra un autónomo, en la que se encuentra cualquier tipo de empresa que ejecuta una obra. Muchas veces nos vemos afrontados a tener que establecer un registro a la hora de ejecutar la obra, se presupuesta, ese presupuesto es aceptado, de la parte técnica que el empresario sabe y conoce perfectamente, pero desconoce otras. Y esto es lo importante de la ponencia y lo importante de la charla de hoy. Es decir, que hoy día tenemos todavía más complicado el poder acceder a la justicia y sobre todo con garantías. Y por supuesto a coste siempre del empresario, a coste siempre del contribuyente. Es decir, esta ley que nos afecta a todos, de eficiencia de la justicia, te exige, en el artículo 17, el requisito de la procedibilidad para poder acudir al órgano judicial competente. Hasta ahora no era obligatorio. Hasta el día 1 de abril que entró en vigor no era obligatorio. A partir del día 1 de abril ya es un requisito más que tienes para poder acceder a reclamar simplemente cualquier tipo de reclamación, o bien sea de una factura o de la factura final de obra, o de mismamente las retenciones de obra como garantía. Exige que tengas que tener un procedimiento previo. Estamos hablando de lo que nos avanzas de esta nueva ley, de lo que implica y la barrera que puede llegar a suponer, en principio, frente a lo que tenemos. Sobre todo un coste más añadido. Ya de por sí la justicia en España funciona, como vosotros me imagino que lamentablemente sabéis, en algún caso es lenta. En muchos casos es eficiente y es segura, pero en la mayor parte de los casos es lenta. Y esto es contraproducente y es contradictorio simplemente por el mero hecho de la resolución que se vaya a adoptar. Es decir, en este caso, esta ley de eficiencia en la justicia, como requisito de procedibilidad, que es el artículo 17, te exige que tengas que ir a una conciliación previa. Necesitas que vayas a un abogado conciliador o que, en este caso, contrates a un bufete de abogados especialistas en temas de conciliar. Es decir, a un abogado que ya deposito abogado, el de toda la vida, la persona en la que tú depositabas la confianza para establecer cualquier tipo de relación y sobre todo de intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, lo hacía. Ahora necesitas de un paso previo que te va a costar, lógicamente, económicamente, pues igual que el coste, por ejemplo, el coste del abogado, del procurador, del perito que vayas a llevar, ahora tienes un coste añadido, ¿sabes? Porque te lo exige esta ley, es decir... Y ahora, para llegar a este punto, perdona que te interrumpa, porque me parece muy interesante que lo retomemos y que será el avance un poco de toda esa conversación o toda esta presentación a nivel de lo que puede ocurrir dentro de esta circunstancia, de este título, lo que decíamos. Yo me quería ir un poco al inicio de cuando uno se acuerda que necesita un abogado y, bajo tu experiencia, ¿qué casos concretos son los que te aparecen más representados en esa petición de, oye, tengo un problema? ¿Cuáles son los más habituales y cuáles se podían evitar de alguna manera llegar a unas circunstancias que son más complicadas? Te pongo un ejemplo. Antes hablaba yo en los momentos en los que podemos y que nos planteamos todos que podemos necesitar un abogado, que es cuando yo hago un presupuesto y cuando me enfrento a contratar un trabajo en el cual tengo que firmar un contrato. Ya hay un primer momento en el que los que ya tenemos experiencia, pues si tenemos un asesoramiento previo, sabemos que antes de firmar ese contrato, sobre todo algunos contratos leoninos de estos que ocupan páginas y páginas, ahí sí que sería conveniente, ¿no? Antes de consultar a nuestro abogado, antes de firmar, ¿no?
A ver, sobre todo porque el prevenir es curar, y además, aunque es una máxima, en este caso todavía más. Pero fíjate a lo que tú estás aduciendo ahora mismo, querido Jesús, simplemente con el mero hecho de, antes de suscribir el contrato, simplemente la lectura, y empiezas por el final del contrato, muchas veces ves, y te lo digo por experiencia, de la competencia territorial a la que las partes se someten una vez que se suscribe el contrato. Es decir, nadie es consciente, y es una cosa típica, ¿por qué? Porque el empresario, el instalador, está para dar el presupuesto y para valorar, lógicamente, el precio que ha dado al contratista, al subcontratista o a la propiedad, de que los precios vayan bien. Pero claro, luego a la hora de que haya una discrepancia o cualquier tipo de controversia y que tengas que acudir a un tercero para que resuelva, claro, te ves que dices, coño, ¿pero qué he firmado yo? ¿Qué he firmado yo? La competencia territorial. Muchos de los contratos que yo he visto, infinidad de ellos, se someten a la Corte de Arbitraje de París. Nadie es consciente de lo que... Por lo cual tenemos cualquier pequeño... Algo que podía ser más simple. Nadie es consciente de eso. Lo que implica nada más que desplazamientos, abogados... Nadie es consciente. Pues claro, en torno a los... Se te puede ir a los 10.000 y 20.000 euros el acudir a la Corte de Arbitraje. Digamos que la frase anterior de la firma, que es donde nos ponen esto, ya en eso ya tenemos un problema. Imagínate todas las páginas anteriores, claro, de todos los apartados concretos las formas de pago. Por ejemplo, debe siempre contener un contrato de ejecución de obra, sobre todo para el instalador, aquella modificación, muy buenas, aquella modificación que vayas a hacer sobre la obra que vayas ejecutando. Es decir, muchas veces el contrato se hace a precio por metro cuadrado de lo que se instala o bien por unidad de obra. Bueno, pues muchas veces el instalador afronta, cuando está ejecutando y está dentro de la obra, ya está dentro de lo que es el periodo de ejecución, a que haya modificaciones sobre el presupuesto inicial. Te modifican cosas con lo cual te dice el jefe de obra o te dice el encargado que no te preocupes, que me lo facturas en la siguiente unidad de obra. ¿Y qué pasa? Que cuando vas a facturar esos trabajos que tú has hecho, y además efectivamente los has hecho, luego no te los pagan. ¿Y qué pasa? Que te somete la propia propiedad o la constructora en la factura final, en la liquidación. Luego esas partidas te las descuentan. Claro, digo, pero oiga, no, yo ejecuto esas modificaciones. Claro, ¿qué importancia tiene esto? Pues para muchos, a la hora de poder suscribir ese contrato, que se ponga una cláusula que cualquier modificación del presupuesto dado será modificado y, lógicamente, en un anexo, aparte, decir todo lo que se modifique. Es decir, porque te pueden hacer una variación que consista en 5 o 10.000 euros, que a lo mejor un presupuesto de 1.000.000 de euros no importa, pero claro, te pueden modificar a lo mejor 100 y pico mil. Y estamos hablando, y como comentábamos antes... Sí, simplemente por empezar. Claro. Pero por eso, simplemente hemos hablado del contrato, que en el contrato antes comentábamos partes, hablabas de la locación territorial... La competencia territorial, claro. Vale, la competencia territorial, y ahí evolucionábamos a formas de pago, retenciones, plazos de ejecución, todo eso, y nada más que en apartado para el abogado, que decíamos de necesito un abogado en el contrato. Claro, pero es que luego... La suscripción, claro. Luego hay también los incumplimientos de pago, por ejemplo. Claro, por supuesto, claro, ahí ya cuando entramos, que quizás esperamos a llamar al abogado cuando vemos que ya no tiene solución. Hombre, y quizás es tarde, ¿no? Yo creo que es lo normal, Jesús, porque ante una situación así lo que tratas es de resolverlo de una forma extrajudicial, porque como el dicho que es muy famoso, que dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Y hasta cierto punto es así, pero la mayor parte de las veces sale mal, porque una de las dos partes no cumpla el acuerdo, aunque sea verbal. Si no es por escrito, no lo cumplen. De hecho, el ejemplo que he puesto antes de las unidades de obra, cuando tú terminas de ejecutar y hay una modificación sobre el presupuesto inicial, nunca te lo consideran. Y luego dices, hostias, pero si usted me ha dicho, con perdón de la expresión, pero joder, si me ha dicho y al final luego no sale. Es decir, que dentro del contrato hay fórmulas para tratar de evitar estas situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando un abogado, un profesional, yo que he visto infinidad de contratos de ejecución de obra, me lo dan para yo leer, yo modificaría muchas cosas que el propio empresario no puede transigir, porque si no, no firmaría el contrato. Porque... Eso sí, o sea, muchas veces... Hay que decir, mira, escucha, si tú quieres prevenir esto, de lo que te puede pasar, que a lo mejor no te pasa, y a lo mejor de 3 obras que tienes, a lo mejor una te sale rana, pero en esa a lo mejor es la peor. Entonces, con lo cual, habiendo leído y habiendo pasado por un profesional la lectura de ese contrato y de lo que te suscribes y todo. Me gustaría ahondar ahí en cuanto a cuando ya te encuentras con el problema, sí, que te viene, como es el caso que estamos hablando, sí, solicitar una retención que no pagan, un impago de una devolución. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú como abogado pues llevas a cabo en esa, y qué te hubiera gustado que hubieran hecho antes para que no tuvieras que llegar a ciertas situaciones? Está clarísimo que lo primero que es lo que he dicho, la prevención, el tratar de introducir en el contrato que tú suscribes con el contratista, con la propiedad,
una serie de cláusulas que no le van a interesar al contratista, al que te va a pagar. Es evidente, porque lo que busca el abogado es la seguridad del cliente. Y la seguridad del cliente no pasa por conceder o transigir con lo que una de las partes quieren. Pero muchas veces los instaladores, los empresarios, se ven abocados a tener, por falta de trabajo, porque tiene el personal parado, de coger obras que realmente no son interesantes y, sobre todo, desde el punto de vista legal, muy difíciles de cobrar luego. Es decir, pero eso ya es tarde, eso ya lleva retraso. Ante una situación así, ahora mismo lo que hay que hacer, y a raíz de la entrada en vigor de esta nueva ley que he introducido antes, es hacer lo que se llama, porque es que te lo exige la ley para poder luego acudir al tribunal o al tribunal, que han cambiado hasta los nombres. O sea, tenemos un gobierno que cambia absolutamente todo. En este caso, el de la ley de eficiencia en la justicia es realmente compleja, hasta el punto que se han tenido que juntar, los magistrados de tribunales de primera instancia de Madrid para crear un criterio unificado ante el requisito de procedibilidad que os estoy contando antes del artículo 17, en el que se exige, que es lo que yo haría, hacer una oferta vinculante confidencial al demandado, al que va a ser demandado, o al deudor. Es decir, usted me debe esta cantidad de dinero, más los intereses, más lo que sea, lo que corresponda. Es decir, me ha dejado usted de pagar esto, tal. Y tiene 30 días antes de poder ejercer ningún tipo de acción judicial. O sea, es como un aviso para cara a esa conciliación. Lo que ya hacíamos antes, que has introducido tú, de que nosotros los abogados hablamos yo he hablado infinidad con abogados de ACS o de compañías grandes, de las que conocéis todos, ¿no? Y claro, y evidentemente ellos trabajan en un departamento y saben perfectamente lo que tienen que defender, igual que yo sé para mi cliente. Eso que hacíamos antes ahora ya no sirve. Ahora tenemos que, lo primero que, si me llega, y ya nos han llegado, claro, recientemente, esta semana hemos presentado una demanda. Lo primero que hay que hacer es hacer la oferta vinculante, porque te lo requiere la ley. Es decir, si no es preceptiva y directamente no hay ninguna posibilidad de ejecución posterior si no hay ese paso previo. Exacto, para poder hacer cualquier tipo de reclamación judicial. O sea, con lo cual es una traba más, aparte de un coste mayor para el empresario o para el que quiera ejercer la acción, sea un autónomo, sea un instalador, como sea, para poder acudir a un órgano judicial para que ponga fin a la controversia, ¿no? Al igual que ya siempre tenemos una línea de abogados especializados en diferentes tipos de problemáticas, de litigios que puedan surgir, esto todavía como abogado os hace cada vez especializaros muchísimo en cada tipo de perfil de cliente. Muchísimo más, y sobre todo porque nosotros en mi despacho estamos viendo a diario este tipo de contratos, porque es una de las cosas de los documentos en los que se basa la parte demandante o demandada en tratar de que hace su pretensión. Nosotros sentimos, ¿no? El empresario normalmente siente mucho el que necesita que conozcan sobre todo, mira, su tipo de trabajo, ¿no? Su tipo de empresa. Hay una cosa que es curiosa, sobre todo porque hay muchos empresarios que sí que cumplen sobre todo con el cometido de cuando las ejecuciones que hacen, las unidades que van ejecutadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el mero hecho de hacer fotografías de lo que se va haciendo. Es decir, la carga de la prueba, el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil te exige que como parte demandante tú eres el que tienes la obligación de probar lo que estás diciendo. ¿En qué te basas? En una prueba documental y en una prueba pericial, es decir, de alguien que un técnico tercero ratifique que el trabajo que has ejecutado en esa obra está correcto. O sea, primera lección ya aquí que vamos avanzando es no ya por redes sociales, no ya por compartir, sino que ya por necesidad de tener la prueba, lo que es la evidencia del trabajo que hemos desarrollado frente a posibles problemas después. Es algo importante que tú recomendarías de que todo lo que hagamos a nivel de ejecución vaya... Claro, pero todo esto que yo estoy recomendando y recomiendo, que muchos empresarios cumplen con el cometido, hay otros que no, porque mismamente el mero hecho que he comentado antes, es decir, que tienes que entregar la obra en menor tiempo porque la tienen que entregar la pero al final todo lo que hacemos va en nuestra contra. Todo lo que hacemos de firmar rápido, lo que hacemos de terminar sin grabar, lo que hacemos de tener, todo eso va en nuestra contra. Son puñaladas que en algún momento te van a poder dar. Nosotros mismos, al final. Que te van a poder dar, y está clarísimo que las van a utilizar. Es decir, porque los que están enfrente, cuando son, sobre todo compañías grandes, propiedades grandes y demás, pues lógicamente abusan. Como Goliat con la guerra contra Goliat, David contra Goliat, ¿no? Pues con lo cual, claro, cuanto mejor te asegures que lo que suscribes lo vas a poder primero cumplir, es decir, porque lógicamente tienes que tener el personal. Antes hemos estado hablando sobre el tema de la ley de prevención. Como abogado estamos viendo que
el tener grabado aquí que la tirita antes de la herida es fundamental. Y ahora mayormente todavía por el acceso tan dificultoso que tiene con esa nueva ley. Y costoso para acceder a un tribunal o a un juzgado para que pueda resolver la controversia. Sí, de por sí siempre ya es evitar el problema antes de que surja. Pero todavía más, o sea, todavía más mentalizados, porque muchas veces firmamos ligeramente, muchas veces vamos más animados por la producción, por la obra, por tener la gente ocupada, como decías antes, que centrarnos en que a lo mejor eso es lo que nos va a impedir incluso no tener obras, sino la viabilidad de nuestra empresa. La viabilidad, que te puede poner en jaque, lógicamente, la situación que tengas en ese momento económica de una empresa en la que dices, jolín, pero que me he visto en una hora, me he obligado a terminarla cuando tengo el personal pues prácticamente dispuesto solo para esa obra y el presupuesto te ha sido absolutamente fuera de lugar. Entonces, con lo cual dices, te ves que encima para poder reclamar los derechos que tú ya tienes, te ves el contrato que has suscrito y dices, no tengo por dónde cogerlo. Es decir, le tienes que decir al cliente, bueno, pues a ver, aquí vamos a intentar que la herida sea lo menos costosa posible. Hemos comentado algunas veces que quizá más que esa inversión en una empresa de riesgo que nos garantice cobrar algo y demás, quizás es invertir en un buen asesoramiento previo. Hombre, que te condicione el no entrar dentro de un espacio que te puede causar muchos problemas. No lo dudes, Jesús. Lo que pasa es que muchas veces las recomendaciones que nosotros damos... A ver, yo llevo ya muchos años en el mundillo y sobre todo en el mundillo de la construcción, con lo cual tengo de cerca muchos casos, o he tenido de cerca muchos casos. Y ante una situación así, si un profesional que lleva este tipo de asuntos lee un contrato que tengas que firmar, dicho antes, dice, pues hay que modificar esto, esto no lo podrías, y esto es la parte que te va a contratar no lo hace ni de chiripa, yo creo porque sabe que ha estado revisado por un profesional y no les conviene. Pero por la experiencia adquirida, yo creo que al final... Sí. Vas a poder perder alguna obra que no vas a poder hacer por no firmar y no aceptar, pero el que realmente quiere cumplir, quiere pagar y quiere hacer las cosas bien, no va a tener miedo a poder tener un acuerdo. Claro. Y con tu asesoramiento, igual que puede tener la otra parte, infinidad de obras. Al final vamos a hacer un contrato adecuado por las partes si todos queremos cumplir, ¿no? A ver, infinidad de cosas, infinidad de obras se ejecutan correctamente y no tienen problemas. Es decir, no tienen problemas ni con el contratista, ni con el subcontratista, sin ni con la propiedad. Afortunadamente. Pero luego hay otras muchas que llegan a un puerto en el que tienes obligatoriamente que acudir a un tercero, en este caso resolver la controversia, ahora exigida por la ley, por una ley nueva que afecta también al instalador, que es acudir a la mediación o acudir a la conciliación previa, para poder luego ejercer la acción correspondiente en el tribunal o en el juzgado competente que le corresponda. Claro, esto es evidente que, dada la situación que hay ahora mismo y sobre todo el nivel del trabajo y sobre todo por la carga que puede suponer eso al empresario a la hora de meter a sus trabajadores en determinadas obras. Y eso muchas veces dice, bueno, cuando yo trabajo para determinadas contratistas o para determinadas constructoras, pues sabes que no vas a tener problema o intuyes que no puedes tener problema. Aún así, esa gente tiene departamentos legales muy potentes, muy fuertes, que saben lo mismo que yo, que os estoy contando. Y esa relación que estamos hablando, muchas veces nos abrimos o nos quedamos en que tenemos una gestoría que a su vez pues tiene un asesoramiento legal, sí, y nos quedamos siempre con una parte un poco ambigua de ese asesoramiento las empresas, y hay otras que tienen un acuerdo directo con un abogado o con un despacho de abogados. ¿Cómo ves tú la necesidad de, igual que tenemos ya muy interiorizado y muy claro que tenemos que tener una gestoría para el papeleo, para los impuestos? Claro, pero una gestoría es otro. Sí, pero por eso digo, sí, pero a veces no le damos importancia al tema legal, claro, y nos quedamos solamente con ese apartado, ¿no? Porque claro. Que yo quiero, lo que antes también hemos comentado, la importancia y relevancia que puede tener también el tener el poner en la mochila, echar en la mochila de lo que la empresa tiene que abrigarse, que te decía el ejemplo de la gestoría porque es algo que lo tenemos claro. Claro, pero no tenemos tan claro a lo mejor el contratar a un abogado, tener un abogado ya, claro, siempre que podamos contar con él, que conozca nuestra empresa, la dinámica y que nos pueda guiar un poco, ¿no?, en la línea del día a día, ¿no? Eso es lo que, y como he empezado el speech, he dicho antes, es decir, necesitas un abogado y necesitas un cardiólogo hoy día, porque lógicamente
A ver, los sobresaltos que pasa cualquier empresario, digo en este caso, el caso concretamente del instalador, claro, no son consecuentes porque todavía no se han visto muchas veces en los casos de afrontar una situación o sanciones o verse en la obligación de tener que cerrar el negocio por culpa de no tener o de no tener, es decir, de un gasto que creo que es tan necesario como el que tiene cualquier tipo de persona técnica a la hora de valorar o a la hora de meter en la obra en el momento de ejecutar. Entonces, con lo cual no es consciente. Entonces, prevenir, vuelvo a lo mismo. Es decir, más vale que ponga la tirita antes de que ocurra la herida. Y porque si no, es decir, es gasto que dices, joder, pues que yo no me puedo gastar ahora un abogado. Lo primero, no cualquier abogado de esto sabe. Es decir, lo primero. Y la gente que diga que tenga abogados que saben de todo y que igual divorcia que hace una herencia, mire, no saben de nada. Es decir, al médico de cabecera, usted cuando va, si tiene un dolor le va a mandar a un especialista en internista o de pulmón y corazón. Es decir, usted cuando tiene un problema va al expertis que sabe precisamente la materia. Y yo es lo que aconsejo siempre, igual que al instalador, a cualquier otro empresario de personas, de empresas, y tener siempre usted vaya usted a una persona especialista. Es especialista y ya, bueno, quedándonos en el ejemplo del cardiólogo, sí. Igual que supongo que tendrá esa tensión cuando se enfrenta a esa operación o no sabe cómo va a salir y cuando luego triunfa, cuando luego termina o cuando luego prospera. ha hecho… En derechos prospera. Claro, cuando prospera. Aquí en el término médico, pues supongo que será pues que el paciente lo se curamos, se estabiliza primero, se estabiliza, después en ese proceso, en esa similitud que planteamos. Bueno, ¿cómo lo vive el abogado? Cuando primero, porque todos son problemas. Es que nos llaman para deciros que qué bien estoy aquí, vamos a tomar el sol juntos. Te llaman solamente cuando hay un problema. Claro. Entonces, la experiencia vuestra es que me llaman para un problema y cómo es esos pasos a nivel del desarrollo de la relación con el cliente y llevarlo a término, ¿no? O cuando consigues finalmente llegar a un caso que ha salido satisfactorio, que tu cliente has podido solucionarlo. Un caso, sí, un caso reciente. Para mí, a ver, yo me lo paso bomba, porque a mí me encanta mi trabajo. Entonces, con lo cual yo disfruto con lo que yo hago. Y me da igual estar en una parte o en otra. Es decir, yo disfruto… ¿Cómo es eso? Yo disfruto con mi trabajo igual que cuando voy a la televisión. ¿Pero cómo es estar en una parte o en otra? Escucha, a ver, yo, por ejemplo, temas de seguros, en temas de responsabilidad civil, muchas veces voy por parte de la víctima y otras veces voy por parte de la aseguradora. Es decir, es otro ámbito de aplicación del derecho civil, pero en este caso… Bueno, eso te sirve para empatizar con ambas partes cuando te surge el litigio. Pero lo que sí que está claro que uno disfruta simplemente salvaguardando lo que más para él es protegido, que es el interés de tu cliente. Un ejemplo de hace relativamente poco. A una empresa se le reclama una cantidad que me acuerdo que era potente, 170.000 euros, una cosa así. En primera instancia lo ganamos en el despacho, vamos, que somos un equipo y lo ganamos, da igual. Claro, entonces ya los empresarios, que son varias partes de tal, pues están contentos. Tal. Digo, pero espérate un momentito, que es que viene la segunda instancia. Esto no ha terminado. Que viene la segunda instancia y hemos pasado la primera etapa. Sí es verdad que hemos subido el Tourmalet, digo, de alguna forma emulándolo, similitud al Giro, al Tour, pero falta llegar a la meta, amigo. Entonces, con lo cual muchas veces, claro, eso es un triunfo para un abogado. Es decir, es un triunfo decir… Es que a mí, te lo digo sinceramente, a mí, con perdón de la expresión, me pone muchísimo más, más que la minuta que puedo cobrar, que no me quejo nunca, el llevarme al huerto este tipo de situaciones. Se lo digo porque luego suenan. O sea, casos de responsabilidad civil de ciclistas que conllevan una responsabilidad civil pues de a lo mejor 1 millón, 1,5 millones de euros más los intereses. Y una persona que se ha quedado en Toledo, una parapléjica. Y también como es el efecto… Y ganarlo para una compañía y dices, joder, pues es que es como jugar la Champions. Y la situación contraria… Y luego claro, la compañía te llama. Luego ya te llaman. Claro, en la que has vivido que la primera sí, la segunda sí, y en última instancia te lo tiran… Ahí ya para el cliente, eso es… pues no sé cómo para el profesional que lo defiende. Claro, pero muchas veces, y es muy buena la pregunta que me formulas, porque muchas veces, en primera instancia, pues a lo mejor sale adelante el cliente, hace así, digo, no, espera, no aplaudas que todavía queda, porque van a recurrir, claro, recurren a la apelación, van a la audiencia provincial de la jurisdicción en la que se encuentre, de la competencia territorial en la que se encuentren, y claro, y la audiencia provincial se pronuncia. ¿Y qué pasa? Que la audiencia provincial ya no es un magistrado el que ve el tema, que puede estar más acertado o menos acertado.
Siempre a la hora de hacer cualquier tipo de recurso, estés en el lado que estés, siempre buscas, porque hay una falta de la valoración que ha hecho el magistrado a la hora de las pruebas que tú has propuesto, porque no la ha considerado bien. Es lo más, y que te crea indefensión. Eso es lo que normalmente cuando tú recurres a la alta instancia de una audiencia provincial. Pero claro, en la audiencia provincial te enfrentas a tres magistrados. Uno de ellos se forma ponente, que es el ponente el que va a dictar la resolución, pero es una decisión colegiada entre tres partes, que son tres magistrados. Y ahí todos a lo mejor te pueden ya dar cerumen o decir, mire usted, pues no le voy a considerar, voy a revocar la sentencia en primera instancia, pero voy a estimar parcialmente la misma. Y dices, coño, con perdón, digo, Antonio, digo, súper bien, digo, bueno, pues dice, joder, yo me esperaba pagar... La interpretación de la ley, al final... Claro, pero eso hay un artículo, para eso los magistrados tienen esa posibilidad en función de la prueba y de la prueba propuesta y celebrada en sala, pues ellos, su libre más o menos elección de cuál es la que está más acertada, la que se ha aprobado correctamente conforme al artículo antes que he invocado del artículo 217 de la ley. Pero esto ya depende, pero en el peor de los casos, muchas veces en la audiencia dices, coño, pues no tengo que pagar 180.000 y me han condenado a pagar 30.000. Pues oye, pues bienvenido, ¿dónde hay que pagar? Porque le estaban reclamando 162.000 más los intereses. Claro, los intereses legales que hay que aplicar del 576, que es de 1.100, me da igual, es decir, que es barbaridad. El mundo del seguro es el artículo 20, que ya es la bomba, digo, de cuantía, lo que hay que girar el devengo de los intereses. En temas, por ejemplo, que nos compete, por ejemplo, a cualquier tipo de instalador, es el artículo 576, con lo cual un procedimiento que tú instas en el 2025, a lo mejor hasta el 2030 no se resuelve. Tú multiplica el interés legal del dinero más 2 puntos desde el 2025 al 2030. No sé si estaremos aquí. No sé si estaremos aquí. Me estoy poniendo malo, nada más que pensar números, porque al final todo repercute, todo lo ves que nos vienen por todos lados, ¿no? Al final dices, pon en tu vida, yo siempre digo lo mismo, pon en tu vida un médico y un abogado. Y dormirás un poco más a gusto. Con este resumen, yo creo que encabezamos lo que queríamos de alguna manera trasladar en esos artículos que vamos a ir incorporando en la revista, que luego vamos a ir divulgando a través de las redes sociales. Sobre todo casos prácticos. Exacto. Hemos hablado un poco a nivel general, pero por encaminar esa línea más específica, y vamos también a recibir las solicitudes que tengan todas las empresas y toda la problemática que podríamos centrar un poco más, para que en esos artículos demos un poquito de luz, que es lo que desde la asociación intentamos, ¿no? Ayudar. Y también pues teniendo este asesoramiento legal para todos nuestros asociados, y que también queremos pues poder compartir con todos los que nos siguen a través de esa publicación y ese trabajo en el día a día de divulgación de la asociación. Sí, necesitamos un abogado, como tú dices. Y un cardiólogo. ¿Y un cardiólogo? De una buena sociedad médica, porque por lo menos digo, dormirás, como he dicho antes, dormirás más tranquilo a la hora de hacer tu trabajo, que al fin y al cabo tu trabajo es ganar dinero, hacer ganar dinero a terceros, y llevar a buen fin o buen puerto el negocio que tú ejecutes. Todos los días decimos que ser empresario ya es... Pero que eso es lo que yo muchas veces les aconsejo a las personas, decir, pero ¿por qué no te gastas un poco más y tienes previsto que no te pasa? Y dices, bueno, me lo gano en seguridad. O sea, me lo lee alguien que sabe de esto. Es decir, Fernando Fanego, lo tenemos con nosotros. Lo que queráis, me encanta, porque digo, vivo y a través de, como decimos, seguiremos con ello, y en los próximos eventos, sin lugar a dudas, seguiremos contando contigo. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra participación. Hasta luego.